Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Tal cual lo hemos dicho, nos acompaña la directora de Cifra, la socióloga Mariana Pomies. Buen día, bienvenida, Mariana. Muchas gracias, buen día. Y feliz año, ¿no? Porque nos vemos por primera vez. Exactamente. Y felicitaciones por lo bien que está haciendo las cosas tu equipo de fútbol nacional, ¿verdad? Gana adentro y gana afuera, ¿verdad? ¿Estás contenta? Sí, sí. Muy bien. Bueno, Mariana, me pareció muy interesante la pregunta consigna con la que la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercadeo del Uruguay, CEISMU, convoca a un seminario a propósito de la regulación de las encuestas. ¿Contribuye a una mejor democracia? Como que siempre está arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué tanto? Sí, no, nunca, de ninguna manera, bajo ningún concepto, sí en algunas circunstancias. Por ahí también se enlaza aquello que la gente cada tanto se pregunta, ¿no? Cuando viene la mano de desprestigiarlas y de hablar mal de... A mí nunca me hicieron. Para mí que en realidad... Todas se equivocan. ¿Verdad? Dan lo que el que las paga quiere que den. Hay una serie de llamémosle así, prejuicios o malos entendidos acerca de este instrumento. Y no solo acá, en el mundo, ¿no? Pero que es curioso, porque en realidad siempre que queremos saber algo es apelamos a ese instrumento. Sí, también, y además, ¿no? Si uno mira la historia, han sido más los aciertos que los errores. Entonces, si bien tal vez los errores se han acumulado recientemente, la historia de las encuestas ha sido una historia de aciertos y de apoyo a lo que tú decís, a la opinión pública, y más a los políticos o los expertos, en conocer la realidad, porque uno sin una herramienta que pueda generalizarse, es difícil saber qué piensa la población. Ajá. El individuo suele pensar que más o menos conoce lo que piensa la población porque conoce lo que piensan los que lo rodean. Pero el problema es que los que nos rodean se parecen más a nosotros que el resto de lo que no nos rodea, por algo no nos rodea. Justamente, claro. Entonces, y es un pecado que también tienen los políticos, pensar que porque recorren el país y conocen mucha gente y escuchan a la gente, saben lo que piensa la gente. Saben lo que piensa la gente que va a los lugares donde ellos van, que se acerca y les habla a ellos, pero el resto no. Bueno, lo que acabas de decir es una de las razones que explica por qué en algunas circunstancias tal o cual se animó a tirarse a candidato a algo, ¿no? Claro, porque seguramente los que le rodeaban le decían, dale que sos vos, dale que... Exactamente, ese es el riesgo. Hubiera caminado una cuadra y ya se iba a dar cuenta que a lo mejor no. Pero eso que es así, y también es lo que a veces les cuesta, no a todos, pero a muchos políticos entender cuando los resultados de algunas cosas no son lo que esperaba. Entender que indudablemente los que lo rodean piensan como él, o a veces en el peor de los casos ni piensan como él, pero lo promueven y le dan para adelante, como se dice ahora. Pero eso no es toda la población, en el caso del Uruguay ni todo el Uruguay, y a veces les cuesta entenderlo. Con relación al seminario propiamente dicho, ¿para quiénes está destinado y qué características tiene? Bueno, a ver, originalmente el seminario es abierto, porque la idea es que sea una discusión social, pero es indudable que esto en realidad le importa a muy poca gente, ¿no? Vamos a ser honestos. Las encuestas todos las miran, le gusta o no le gusta, le doy corte o no le doy corte. Pero el cuestionamiento es si realmente la regulación contribuye a mejorar la calidad de la información que se difunde y, por tanto, la información con la que cuentan los ciudadanos para tomar decisiones de voto. Eso es un cuestionamiento más focalizado en el grupo de aquellos que estamos más en la vuelta. Los periodistas también son un público importante para esto, ya lo creo. Porque son usuarios muy, muy intensivos de las encuestas. Es más, son quienes en definitiva las difunden. Y ahí a veces, y no estoy echando la culpa a los periodistas, pero parte de a veces de los problemas que tienen las encuestas no son de las encuestas propiamente dichas, sino de la forma en que se difundió, o de la selección, o de la selección de parte de la información, y no contemplar, o sea, no mirar el bosque, sino mirar un árbol, y entonces eso también lleva a la mala interpretación, y después el uso que le dan muchos políticos también, que muchas veces es honesto y otras veces es muy interesado. Difundo la parte que me sirve o cuando me va bien y no difundo la otra, y si me va mal le pego,
Entonces, los políticos y los periodistas son un público importante, los académicos porque están ahí, aquellos que nos dedicamos a la investigación, y después aquellos habitantes interesados que son más seguidores o fans de las encuestas les puede interesar. Y en ese contexto, entonces, primero, ¿aplica la pregunta acerca deben o no deben regularse? Y segundo, ¿cuál es la respuesta si es que la academia en general y la Cámara de Empresas en particular tienen una posición al respecto? Hay como muchas dimensiones, ¿no? En una sociedad ideal, la regulación no debería existir para nada, ¿no? Ese dicho de la mejor ley de prensa es la que no existe, tiene un dejo de... Es cierto, porque los propios individuos son los que toman aquello que lo ven como bueno y descartan lo que se dan cuenta que no es bueno. Y eso es lo ideal. Y en un mundo ideal uno no quisiera que nada se regulara, que sean los propios individuos los que toman aquello que les sirve y dejan lo otro. Pero las sociedades ideales no existen. Entonces uno dice, bueno, cuando eso no pasa, y muchas veces los individuos no tienen la capacidad o las herramientas suficientes como para distinguir lo bueno de lo malo, que es una cosa que ha aumentado con Internet. El acceso a tanta información en general nos cuesta, nos hace más difícil el discernimiento de lo que sirve y no. Claro. Entonces estamos en una sociedad donde hoy se difunde muchísima información y no todos tienen las herramientas. Entonces uno dice, bueno, la regulación a mí no me gusta como primera decisión frente a esas cosas. Pero cuando no funciona tan bien el mercado y cuando no todos podemos elegir, capaz que algunos elementos de regulación pueden ayudar a mejorar la información con la que cuenta la gente. ¿Y esos elementos cuáles serían? Esos elementos de por sí no deberían ser regulados, lo que pasa que deberían ser cumplidos espontáneamente. La información de las encuestas debería ir acompañada, en primer lugar, de lo que nosotros decimos la ficha técnica, de aquellos datos que nos permiten saber cuánta gente se encuestó, en qué momento se encuestó, cuál fue el método de elección de los encuestados. Fuimos casa por casa, elegimos determinada cantidad de casas, nos focalizamos en un determinado barrio. Eso es importante. La formulación de la pregunta, porque eso también es muchas veces la causa del problema. ¿Cómo se preguntó esto? Porque cómo se pregunte va a influir en las respuestas. Más temprano decías, Mariana, a propósito de las encuestas, que hay ciertos cuestionamientos de carácter global. Ni loco creamos que solo está ocurriendo acá en Uruguay, ¿verdad? No. Ese me parece que es un buen dato, un buen insumo. Y que tú también decías que si bien hubo en los últimos tiempos como desaciertos o zonas vinculadas al desacierto, también es cierto, vos lo señalabas, que los aciertos, trato de buscar otra palabra, no me sale, son mayores. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El hecho, ya que estamos hablando de materia muy cercana al comportamiento humano, para lo cual la sociología, la politología, la psicología social, seguramente a largo plazo la antropología puede dar algunas pautas. El hecho de que ahora esta especie de colgarla siempre en el ángulo ya no es tan habitual, no puede estar dando señales de que a lo mejor el instrumento o la forma de cómo está siendo aplicado merecen ser revisados. Bien, yo creo que los problemas en general que se han, y esto lo han analizado los expertos y en distintos, en Europa, en Estados Unidos, en el Cono Sur, los académicos, ¿sí?, que es donde más se ha desarrollado la discusión, luego de analizar, terminan viendo que el problema, o sea, la herramienta que es la encuesta no es el problema en sí mismo, sino la aplicación de la herramienta. Y ha ido cambiando. Ustedes piensen que las primeras encuestas se hacían por correo de papel. Se enviaba un formulario, la gente lo contestaba y lo mandaba por correo y volvía ¿sí? A hoy, que se hacen encuestas vía web, el modo de aplicación de la herramienta ha cambiado muchísimo. Y no solo el modo de aplicación, porque una cosa era cuando yo mandaba determinadas direcciones y otra cosa es cuando yo entro a un sitio web e intento que o sea, el modo de selección de los encuestados ha cambiado porque la sociedad ha cambiado, la tecnología ha cambiado. Entonces hay que distinguir lo que es una encuesta, que es el soporte donde se hace, y luego todos esos otros elementos que sí han ido cambiando. Cómo la formulo, a quiénes se lo formulo y cómo trabajo después con los datos. ¿Por qué? Porque hace 100 años
o más que se utilizaba en las encuestas, la selección de los encuestados, por ejemplo, tenía que ver con los que sabían leer y escribir, ¿no? Claro. Tenía que ver con determinadas atributos que hoy ya no son los que nos llevan a seleccionar. La sociedad más universal, donde todos más o menos hacían lo mismo hace 100, 150 años, hoy no es la misma. Entonces yo tengo que pensar un poquito más en los sujetos a investigar en función de determinados hábitos, preferencias. Entonces todo eso ha ido cambiando. Desde ya. Entonces, la herramienta pura, si vos me decís, ¿las encuestas cambiaron? No, lo que cambió es todo esto que hizo que metodológicamente se fueran desarrollando nuevos modos de aplicar la encuesta. Y eso sí ha cambiado. Uh-huh. Y por lo tanto, si eso ha cambiado y no han mejorado los resultados, uno dice. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Antes era más fácil predecir. Decíselo a un economista, también te dice. Hace 150 años era más fácil predecir lo que iba a hacer la gente, porque los comportamientos eran más o menos parecidos, porque los individuos contaban con menos información. Claro. Hoy la cantidad desbordante de información con la que contamos afecta a nuestros hábitos. Antes, para enterarse de lo que decía un candidato, ¿cuánto tiempo demoraba la gente? ¿Y cuánto tiempo demoraba que llegara el mensaje del candidato? Hoy es instantáneo. Entonces es lógico que aquel grupo de individuos, no solo en política, en hábitos de consumo, que no es el más fanático de Coca-Cola y le guste más o menos, perdón, la marca, pero cualquier refresco, cuando aparecen cosas nuevas, es un grupo pequeño el itinerante, pero es el que define muchas veces. Y con la cantidad de información con la que cuenta y de posibilidades, es lógico que vaya rotando más rápido. En ese contexto, entonces, a propósito, viene gente de fuera, ¿no?, a conversar sobre estos temas. Exactamente, vienen personas que están en la Asociación de Empresas de Investigación de Mercado a nivel internacional y que han dado esta discusión en varios países, porque ahora vamos concreto a lo de la regulación. En el mundo se ha discutido y se han optado por distintos caminos. Hay países que no tienen ningún tipo de regulación y otros que han ido regulando algunas cosas. El modelo hacia el que vamos en Uruguay, en definitiva, es empezar a hacer algunas regulaciones de aspectos que puedan ser realmente controlados y que puedan afectar. ¿Dónde estamos parados hoy día con el tema regulación? Hoy no existe en Uruguay ningún tipo de regulación, salvo lo que es la regulación, o sea, el marco legal, ¿no? Si alguien difunde una encuesta cuyos datos no existen y otra persona lo denuncia y puede probar el fraude, uno podría llegar a hacer una denuncia penal por fraude. Lo que pasa que es muy difícil probar todas esas cosas. Entonces, hoy hay una regulación que el fraude, en cualquier situación, lo penaliza. ¿En otros lugares hay regulación? Sí, hay distinto tipo de regulación. Nosotros, después de analizar y conversar con expertos a nivel internacional, porque nos preocupa hace tiempo el tema, vamos encaminados hacia una regulación más parecida a la francesa, que los ingleses están discutiéndolo en este momento y también tienen como algunos elementos parecidos a lo que nosotros nos gustaría, porque ven el problema similar del riesgo de regular algunas cosas que son incontrolables y que no aportan a la calidad de la información. Sin estar navegando demasiado en aguas muy técnicas, sí. A mí me gustaría que me des algunas pistas de esas posibilidades luego de la pausa. ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos poniéndola mañana en camino. Naturalmente te preguntaré cosas acerca de cómo, en tu condición de analista, de cómo ves este arranque de año, muy marcado, te escuché con mucha atención, muy marcado por los acontecimientos de los autoconvocados, sí. Después el propio festejo del aniversario del Frente Amplio, los asuntos vinculados a la transparencia que vuelven a estar arriba de la mesa, y desde este fin de semana otra vez los temas de inseguridad, de violencia, que no hay que ser experto en nada para suponer que van a tener una reacción y un uso de carácter político, ¿no? Sin duda. ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Mariana Pomies, estamos hablando de encuestas. Ya volvemos con la mañana en camino. Acá en el 98.7 estamos conversando con Mariana Pomies a propósito de muchos temas. Bueno, no lo dije al comienzo, pero quizás este sea buen momento para decir que murió Juan Carlos Dollenar, que es un hombre que además desde muchas perspectivas de la investigación pública, del análisis y también de la docencia, sí, ha sido importante y referente, ¿no? Sí, era uno de los viejos analistas que quedan todavía, que cada vez quedan menos, como dicen ellos cuando se juntan, pero sí, fue profesor mío en facultad, fue un excelente profesor y bueno, es
es el dueño, el director de una de las empresas cuya información se difunde desde hace años en temas de opinión pública y también de mercado. Sí, así que vaya el saludo a su familia, y a sus compañeros de trabajo, a la gente de Interconsul. Bien, muy bien. Vamos a continuar hablando de los temas vinculados a las encuestas. Y cuando hablamos de regulación, yo supongo que a un ciudadano común y corriente, yo mismo no tengo claro de cuando hablamos de regulación de qué cosas estamos hablando, teniendo en cuenta ese paradigma que yo comparto contigo, de que encuestas, opinión pública, estudio me hablas de regulación y me pongo un poquito nervioso, ¿no? Es decir, ¿cómo encontrar un equilibrio justo y de qué tipo sería ese equilibrio si es probable? Bien, entonces, siguiendo el equilibrio justo y qué tipo de regulación, nosotros nos inclinamos por algunos elementos que se manejan, como decía antes, en la regulación francesa y que los ingleses también están empezando a tomar, es regular en la difusión de la encuesta algunos elementos que tienen que darse a conocer y que tienen que cumplir ciertos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? No podría haber encuestas, o no debería, nosotros ya lo tenemos hace un tiempo en SEISMU como un código propio, que supuestamente cumplimos todas las empresas socias de la Asociación de Cámaras de Investigación de Mercado y Opinión Pública, pero más allá de nuestro código, hacer eso más fuerte, ¿no? Cuando uno difunde una encuesta tiene que, por ejemplo, difundir cuántas personas fueron entrevistadas, este resultado. No es lo mismo una encuesta contestada por 100 personas que por 800, ¿sí? Igual que sean 800 o 100, si no están bien elegidas, cómo fue el método de selección, también puede ser erróneo. Yo puedo entrevistar a mis 800 vecinos del barrio, ¿sí? O puedo elegir a 800 distribuidos de forma que me permita representar a todo el Uruguay. Entonces hay que decir la cantidad y cómo se eligieron. Ahora, ¿eso ya no ocurre? ¿No es ocurre, de sí, protocolo? Para nosotros es de protocolo, pero creemos que, dado que el protocolo es más difícil de hacer cumplir, porque es un acto de voluntad y de honestidad intelectual, ¿no? Creemos que podría ser estar dentro del marco legal, ser una ley, ¿no? O sea, que no sean ustedes mismos los que se y un tirón de oreja para el que no lo hace y rezongarlo dentro de la Cámara, sino que haya alguien que pueda decir, mire, usted no cumplió un reglamento que tiene este estatuto de ley, que tiene estatuto de una norma que trasciende nuestro propio código de ética de las empresas que nos dedicamos a esto. ¿Esto que acabas de decir ocurre en otros lugares entonces? Sí, no en todos. Hay una discusión que se está dando en el mundo. Sí, claro. En Francia, por ejemplo, que es donde nosotros más nos inspiramos, ya es una ley. ¿Sí? Bueno, ¿cuánta gente se encuestó? ¿Cómo se eligió? El modelo francés, me decís tú que es un modelo a atender, a seguir, ¿no? Seguramente en forma mecánica, pero sí a inspirarse. Sí. Y a mí, por ejemplo, me interesa mucho, me siento muy identificado con la discusión que se está dando en el Reino Unido al respecto. Que tienen, parece mentira, pero con otra historia del desarrollo de la ciencia política y de la sociología, tienen las mismas discusiones que tenemos nosotros a la interna, ¿no? Y les preocupan las mismas cosas. Entonces, creemos que en eso el marco europeo se parece a nosotros, efectivamente. Sí, vamos por ese camino. Bien. En todo caso, debe estar en manos de quién, del Parlamento, porque si estamos hablando de... Hay un tema de ser realista. Si nosotros vamos a hacer una ley, y alguien tiene que evaluar que está dentro de la ley o no. Y tiene que ser alguien que realmente lo pueda hacer, porque muchas veces se adjudican funciones a organismos que sabemos que no lo pueden cumplir. O sea, pedirle, por ejemplo, que esto lo regule la Corte Electoral. Yo creo que los de la Corte Electoral me van a poner una bomba a la puerta de la oficina. Porque no pueden con lo que tienen demasiadas cosas, no tienen el presupuesto adecuado, ni la gente. Y yo le voy a decir encima que tiene que controlar esto. Es mentira, entonces hago una ley para que no se cumpla. Claro, para que no se cumpla. ¿Sí? O le exijo a un organismo que no puede. Le pido ahora a la analista, a propósito de temas que están dando de la vuelta en general acerca de descontentos con la democracia, malestar con la democracia, en fin, democracia en recesión, que esa fue la consigna, me acuerdo, del último Congreso de Ciencia Política, que seguramente si eso ocurre por muchos vectores y por muchos factores. Pero en todo caso, la tentación que tienen a veces los estados, los gobernantes, de promulgar leyes que saben que no van a poder ser llevadas a la práctica,
lejos de lucir como una buena respuesta para los problemas, puede ser un perfecto boomerang, ¿no? Y además el ciudadano que le avisan, porque no todos están pendientes, y se da cuenta de eso, me están tomando el pelo. Claro. Porque otra vez volvemos a lo mismo, a los legisladores y a quienes hacen las leyes, son funcionarios públicos que cumplen una función con el dinero de todos, y lo que todos quieren es que que utilicen eso para mejorar la calidad de vida. Ahora, gastarse haciendo leyes que no se pueden cumplir y que ya lo saben desde el principio, pasa en el mundo, y en Uruguay, como no somos ajenos, pasa bastante. La gente se enoja cuando se entera, porque a veces ni se entera, se enoja en serio y alimenta esa idea de que los políticos no sirven para nada, que son todos iguales, que están para calentar silla, Entonces, creo que es importante para aquellos que hacen las leyes que efectivamente hagan cosas que se puedan cumplir y que se encarguen de nombrar los organismos y de dotarlos de presupuesto y capacidades para hacerla cumplir, y si no, no la voten. Y entonces, en esa pulseada, ¿cuál sería la posición de ustedes? Porque no hay normas y no pasa por el Parlamento. Sí, nosotros creemos, el Parlamento la tiene que aprobar, pero el Parlamento también tendría que aprobar la existencia de un comité, que es lo que existe en Francia, como un comité evaluador de eso, ¿sí? Como acá, por ejemplo, se han generado los que regulan la URSEA o la URSEC, ¿no? Una cosa así, sin estatuto de público, porque no vamos a generar sueldos y cargos, ¿no? Habría que ver cómo se instrumenta eso, pero un organismo con miembros de distintos lugares que sea el evaluador, donde el Parlamento tiene un miembro designado, que no es un parlamentario, como pasa hoy con las cárceles, ¿no? Como donde tiene un miembro designado, donde los analistas o las empresas tienen un miembro designado, donde la academia también selecciona un miembro, ¿sí? Y ese consejo se podría discutir su conformación. A veces, como pasa con la salud, los pacientes o los ciudadanos comunes también forman parte del organismo de contralor. O sea, pero tendría que ser un organismo de contralor integrado por distintos actores, ¿sí? Que no cargue a un organismo que hoy no lo puede hacer, y definir de dónde se obtendrían los recursos para el mantenimiento de ese organismo, que no debería ser solo un recurso público. Cuando ocurren estos movimientos que por lo menos discuten o hasta promueven ciertas regulaciones de determinadas áreas del conocimiento o del quehacer, suele ocurrir, o no es tan excepcional que ocurra, que en realidad lo que están queriendo hacer es: muchachos, no dejemos que nadie más entre a esta torta. Estoy hablando en general, sí, exactamente. Estamos nosotros tres, bueno, vamos a levantar vallas suficientemente altas. Eso pasa en muchos ámbitos. Para que nadie se meta en que es nuestro negocio. Eso pasa en muchos ámbitos. No es nuestro espíritu, hay que tener cuidado de no caer en esa, porque a veces las líneas son débiles, ¿no? Pero yo creo que si uno sigue los parámetros internacionales, porque no vamos a inventar la pólvora, nosotros en muchas cosas venimos después, porque el desarrollo de las ciencias sociales vino después. Entonces vamos a aprender de los que ya lo hicieron y ver si es aplicable en Uruguay. Entonces, siguiendo los patrones internacionales, creemos que nos ayudaría no entusiasmarnos tanto con eso, que quedemos siendo solo para nosotros y nuestros amigos. Claro, ¿no? claro. Y por eso creo que... Ahora con el peso de la ley, digamos. Exactamente. ¿No? Que eso pasa en Uruguay también. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de, por ejemplo, ¿cuántos días antes de la elección? ¿En qué horario? Bueno, eso ya tiene una regulación que sí cumple la Corte Electoral, y que además esto no entra ahí, pero debería discutirse. En Francia sí, la misma ley es la que define hasta cuánto antes se pueden difundir las encuestas. Nosotros no nos estamos metiendo con eso porque creemos que ya hay una ley que es la que la Corte Electoral controla, pero que es una ley añeja, porque está hecha y pensada para la época donde no existía Internet. Bueno, porque además... No, porque hoy la difusión de encuestas hasta 48 horas antes, en Francia, que está la ley es 24, por ejemplo, pero siguiendo eso, es imposible de controlar. Claro. Porque Internet es incontrolable. Y además, ¿a quién vas a sancionar si una encuesta circula por ahí el día antes de la elección? Porque las empresas seguimos juntando información porque los políticos demandan información hasta último momento. La difundió la empresa, la difundió el candidato, la difundió alguien que tuvo acceso al... Es muy difícil. ¿Cómo se Porque controla? además, si tú en tu país no puedes difundirla, en otros lados sí. La mandás a otro país. Estoy pensando Clarín. Levanta Clarín una encuesta acerca de... Al revés, para que no haya susceptibilidades. Nosotros, en Argentina, no me acuerdo si hay regulación al respecto. Hay regulación, no, y también 48 horas antes. Bueno, justamente, llega a diario El Observador, una encuesta hecha en Argentina, que en Argentina no puede ser divulgada. Sí. Ay, El Observador. Acá cualquiera ingresa al portal del Observador. Por eso es incontrolable. Entonces,
Entonces, ver qué esa dice la ley que encuesta. hoy existe, nosotros no nos hemos metido con eso, pero sí debería revisarse y ver cuál es el espíritu y el sentido. Porque a veces en Uruguay nos pasa que queremos controlar lo que es incontrolable. Ujú. Y no aceptamos que hay cosas que ya no son controlables así. Bien, igual yo soy de los que cree que todavía hay algo, no sé a qué responde y cuánto va a durar, si en efecto es así, de que cuando llega a estos momentos electorales que uno está esperando la encuesta de tal y de cual, que la pasan por tal y por cual canal, ¿no? Sí, Ha sido exacto. más o menos la costumbre esta. Si bien parece una obviedad, alcanzaría con que uno llegue a los resultados de esa encuesta por otros mecanismos, parece que uno espera el noticiero de las 19 Sí, horas sí. para que ese sea la plataforma, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahí me parece que tiene que ver con el tema de la regulación. Nosotros, las empresas que hacemos investigación de mercado y opinión pública, yo no soy encuestadora, yo soy analista. Yo estudié para entender, interpretar y tratar de buscar el porqué de los números. Y la diferencia de ver una encuesta pelada y leer o escuchar a aquellos que no se quedan solo con el numerito, sino que intentan, y eso es lo que hacemos los analistas, creo que es lo que hace porque la gente quiere escuchar la publicación y aquel que la publica de por qué o cómo interpreta esos números o cómo los ve. ¿Cómo hace una persona que quiera enterarse más acerca de la regulación del seminario? El seminario, bueno, está en la página de SEISMU y está en el Parlamento, porque en realidad es un seminario hecho en conjunto con la Cámara de Representantes, que nos apoya en esto y que nos presta su casa, como presta otros eventos y nos recibe, porque es un espacio público de todos Sí, y sí, eso sí, está sí. bueno. Claro. Entonces está en la página de Empresas de Investigación de Mercado que se llama SEISMU y está en el Parlamento también. Y bueno, nosotros, las empresas también lo hemos colgado en nuestros sitios y en nuestros lugares para que la gente pueda enterarse, participar y bueno, después ver algún impacto o algún resultado. Bien, muy bien. Ocurrirá este jueves, ¿no es cierto? Exactamente, este jueves de mañana. Mariana, ya en el último, bueno, hablando de encuestas y en el Sí. último tramo de la charla por hoy, da la impresión que el gobierno, la intención de voto del partido de gobierno, parece haber superado su peor momento. O no tanto, no da para tanto. Bueno, primero no tengo encuesta reciente, estamos haciendo recién ahora, nosotros nuestra experiencia es que en enero la gente se desconecta y hasta carnaval no veíamos mucho, entonces no podríamos tenemos... discutir a propósito de los hechos que han pasado, ¿no? Bueno. Ese paradigma. Claro, sí, es cierto. Pero hay que ver también, uno cuando a veces ¿Qué está, la tanto? prensa está como muy contaminada y le parece que todo el mundo sabe Coincido. y la gente se desenchufó, Coincido, ¿no? coincido. Entonces no tengo datos recientes. Sí, y por suerte, por otro lado, porque me parece que estas cosas capaz que tienen algún impacto, un poquito, un coletazo, que recién cuando la gente empiece a buscar, ay, mira lo que pasó y qué horrible, va a ponerse a pensar en si lo voto o no lo voto. Si lo votaría o no lo votaría, porque acá que llegue las elecciones puede cambiar mucho, ¿no? Entonces no tengo. Sí, lo que veo es que, es como tú dijiste, este fue un verano muy movido para el gobierno y para la oposición. No tengo claro quién salió ganando, porque hubo, como dicen las señoras mayores, palo para los dos lados, ¿no? Y creo que eso en algún momento puede llegar a tener un impacto cuando efectivamente caiga y se asiente en la opinión pública. No tengo datos ahora si esa caída del Frente Amplio que habíamos visto el año pasado, nosotros habíamos visto a fin de año que se había frenado y había mejorado un poquito, pero hay que ver qué impacto tiene todo esto, Sí, ¿no? se mantiene esa... Yo creo que una cosa también venía, primero venían los partidos los partidos, el Partido Nacional sobre todo, y un poco el Partido Colorado, pero sobre todo el Partido Nacional muy golpeado en el verano, y el Frente, que ya venía golpeado del año pasado, tuvo sus golpes, pero creo que Tabaré Vázquez, con su reacción, más allá de discutible si está bien o no está bien, sacar a la cúpula de ACE, si fue justo o no fue justo, pero el ejercicio de la autoridad creo que le jugó a su favor, ¿no? A la gente le gusta que un presidente en algún momento mande, tome las redes y diga, esto no va más. Bueno, hay que ir un poco a la historia, ¿no? Más allá de que el hombre y su circunstancia, el país y su circunstancia, el gobierno y su circunstancia, recordemos que uno de los atributos que buena parte del público más agradeció de un presidente fue el mando de Pacheco Areco, ¿no? Sí, en un momento distinto. Pero quiero decir,
Sí. lució como un gesto de autoridad. De autoridad, sí. Y de fortaleza, no de debilidad. Y yo parto de la base, pero esta es mi impresión como ciudadano, yo no puedo llevar mi impresión a lo que quiere la gente. Que yo al revés, yo veo en los gobernantes que dialogan, los gobernantes que hacen la buena política, veo a los gobernantes fuertes. Sí. Yo creo que pero eso no importa, no importa cómo lo ve la gente. Yo creo que hay una mezcla. Por un lado, la gente valora el diálogo y valora la apertura y valora que un presidente reciba a la gente y que reciba a la oposición y todo eso le gusta. Sí, acordate cómo le costó a Vázquez que no haya dado la famosa entrevista, ¿no? Por supuesto. Y cómo tuvo que recular y volverse, y incluir, y reunirse, recibir, que creo que en eso al final fue muy rápido, recibir a la gente que venía con los reclamos del agro, que no son solo del agro, pero bueno, él se reunió con esos, los autoconvocados, y creo que fue bueno, aunque después la respuesta que les dio no fue tan buena en cuanto a medidas, después se mostraron desilusionados después de ese encuentro, pero creo que fue una pegada. Entonces, a la gente le gusta el diálogo y la apertura, pero también le gusta que llegado el momento ejerce la autoridad, porque la gente no eligió ni al ministro de Economía, ni al ministro del Interior, ni al ministro de Salud, eligió un presidente con un programa de gobierno, tampoco eligió solo un presidente. Entonces, cuando ese presidente ejerce la autoridad, llegado la discusión es como el que zanja. Al final alguien tiene que zanjar. Claro. Que algún momento del gobierno del Frente Amplio la sensación y la queja de la gente es que no se terminaba de zanjar. O sea, gobernantes que dejan demasiado suelto y que no terminan poniendo un límite, a la gente tampoco le gusta. Parece claro que la vara con relación a ciertos gestos o actitudes o prácticas vinculadas a la llamada transparencia, parece que esa vara se ha elevado, ¿no es cierto? Con relación al pasado, con relación a viejas prácticas. Me parece interesante dejarlo claro, porque gana la idea de que cosas que pasan ahora antes no pasaban, y yo creo que eso, en todo caso ahora nos molestan, y antes o no las conocíamos o no nos... Ahora nos molestan y antes lo veíamos como parte de la cultura nacional, y además antes se sabía mucho menos. Entonces vos podés tolerar una salida, una cañita al aire, pero cuando se vuelve una práctica y lo ves reiterado y encima defendido, porque eso es lo que a la gente también le molesta, defendido por los actores, ahí es cuando la gente dice no, ya está. Yo siento que estos temas están atravesados por dos polos justamente opuestos, y tiene que ver, por uno, el derecho fundamental que tiene el ciudadano a ser recontra crítico con sus gobernantes, la obligación que tiene el gobernante de dar cuentas constantemente a sus ciudadanos, desde el gobierno y la oposición, en el sentido partícipes del sistema, estoy diciendo, ¿no? La lógica de la disputa, ¿no? Y yo quiero ganar, por lo tanto quiero que vos pierdas, y para que vos pierdas yo tengo que evidenciar que vos sos frágil en tal cosa, y vos a su vez me vas a tratar de demostrar que el frágil soy yo, pero a su vez sin tirar el agua de la bañera con el bebé adentro, porque los descontentos con relación a la democracia pueden estar dando vueltas. ¿Cómo encontrarlos? Es un equilibrio, los puntos de equilibrio. Es un equilibrio difícil, y también es un equilibrio difícil eso de no tirar el agua con el bebé adentro, de cuidado, porque muchas veces los propios políticos, intentando preservar eso, terminan dando la imagen de que entre ellos se cubren y se cuidan, y entonces al final siempre, que tiene algo de cierto, pero también tiene algo de necesario, porque la democracia, y siempre lo digo, hay que cuidarla. Y la democracia, y todos la tenemos que cuidar, pero especialmente aquellos que fueron elegidos para cuidarla, que son aquellos que ejercen un cargo público. Pero ¿cómo la cuidás? Por ejemplo, Proyecto Bordaberry, Familia, ¿no? Hay 200 más, porque ahora... Yéndote a un extremo que puede implicar, por definición, ciertas zonas de injusticia... O justamente para evitar esas injusticias, la idea de que de alguna mediatizar esa disconformidad de algunos ciudadanos, tratando de decir, bueno, no es tan grave. Ahí hay muchas puntas al problema. El primero y que tenemos que asumir es, somos un país chico, donde todos nos conocemos, donde todos somos parientes o amigos de parientes, y es muy difícil poner el límite, ¿no? Porque uno lee la propuesta de Bordaberry, que uno diría, a ver, está bueno que esa propuesta venga de alguien de adentro del sistema, pero de afuera. Uno dice, Bordaberry se está retirando de la política, no tiene nada que perder, ¿no? Cualquier otro candidato, uno
tiene el miedo de que cuando piense la reglamentación esté pensando en personas o cargos. Uno dice... Caras, nombres, personas. Claro, que es imposible hacerlo totalmente de afuera, ¿no? Claro. Pero uno diría, bueno, a mí no me parece mal que lo presente Bordaberry, que se está yendo. Más allá de todos los cuestionamientos que puede tener a nivel de... ¿sí? Entonces uno dice, está yendo y puede... El tema es que él evidenció con ese proyecto lo difícil que es marcar el límite. ¿Sí? Porque ¿quiénes son en el interior? ¿No? ¿Dónde pones el límite? Son todos conocidos, parientes, amigos, fueron todos a la escuela juntos. ¿Dónde está el límite de quién puede o no puede? Entonces yo creo que el cuestionamiento viene antes. Los cargos de confianza, los nombramientos de cada gobernante. ¿Cómo regular eso? Yo creo que antes de llegar a la familia, veamos la necesidad de determinados cargos de confianza. Mariana, hay otro asunto que yo no sé, que a mí me parece que no se ha aludido casi en estos temas, y es los pases en comisión, ¿no? Bueno, es que los pases en comisión son resultado de los nombramientos de los cargos de confianza. Porque ¿cuándo se hace pase en comisión? Cuando yo asumo un cargo y me traigo a la gente de mi confianza. Sí. Y entonces, si la gente de mi confianza está afuera, hago una contratación. Si está adentro, lo traigo de otro lado. Entonces, el pase en comisión tiene que ver, es hijo de los cargos de confianza. Y ese es el problema. Que uno piensa en cualquier emprendimiento, es lógico que la persona que asume ponga en el lugar a la gente que cree que lo va a hacer mejor. Absolutamente. Y yo soy, pero esto soy yo, el que no me cuesta nada entender que un gobernante de cualquier tipo, de cualquiera de los tres poderes, entienda que su hija es la persona de mayor confianza para hacer una tarea. Por ejemplo, llevarle la agenda. Bueno, está bien. El problema es, los cargos de confianza tienen que tener idoneidad, ¿no? Entonces, yo no solo voy a poner a la gente de mi confianza, porque yo puedo tener mucha confianza en mi hijo, pero mi hijo es arquitecto, por ejemplo, y no sabe nada de medicina. Entonces, ¿me importa solo la confianza que le tengo o me importa que sea la persona más idónea para ejercer la función? Y ahí es muy difícil, pero las dos cosas son importantes. A mí la argumentación de que, claro, ¿cómo no voy a la persona que más confía en mi vida es mi pareja, que ojo, pero bueno, ¿no? Sí, todo bien, pero es la persona adecuada para ejercer el cargo. Y después viene el segundo cuestionamiento. Y creo que en Uruguay tenemos que aprender. A ver. Por más que sea la persona de mi confianza y que sea la adecuada, está bien, es ético que con los dineros públicos yo le pague un sueldo a esta persona que es de mi confianza, es la persona idónea, pero vive en mi misma casa. Sí. Porque es una manera también, o sea, de llevarme fondos públicos. Y ahí a veces hay que renunciar y hay que buscar cuál es el equilibrio. Aunque sea injusto para y me familia, quede sin la persona más adecuada. Porque además razonemos por el absurdo. Supongamos que para realizar una tarea, la persona de todo el planeta Tierra, estoy razonando, sea justo tu primo o tu novia o tu hijo. Sí. Supongamos. Ya es bravo llevarla esa, ¿no? Sí, porque además uno no es quien para jugar, ¿no? Porque pero supongamos. Y bueno, qué sé yo, entonces trae al que está, al 2 más preparado de la Tierra, que justo no sea tu hijo. ¿Entendés? Chao. Sí, yo creo que es eso, porque uno tiene que buscar el equilibrio. Por eso digo, en los cargos de confianza pensar, si la persona es confiable, si la persona es idónea, y si la persona la puedo poner ahí sin despertar cuestionamientos válidos por cualquier otro que me diga, no, pero ese no es el más idóneo, yo conozco otro más idóneo que no es tu hijo. Claro. ¿Sí? Y aunque sea un poquito menos, nos embromamos todos, bueno, ¿viste? Sí, pero el lateral derecho, pero justo no es el hijo técnico. Pero me parece que las tres cosas son importantes. Que juegue otro que igual le pegue bien a la pelota. Entonces, antes de cuestionar, que me parece bueno que hay que regular quiénes pueden entrar o quiénes pueden entrar, deberíamos entrar a discutir honestamente esto de los cargos de confianza. Hay una zona que el otro día la esbozó acá nuestro común amigo, Adolfo Fito Garcés, y dije bien, ¿no? Como un amigo. Sí, amigazo. Y que lo voy a tener que hablar, voy a tratar de agendar un encuentro con el politólogo, el pelado Carlarelo, especialista en temas de gobierno, otro de los amigos también. Porque más allá del panorama general del Estado uruguayo, las intendencias en particular presentan, lo decía el otro día Fito Garcés, algunos problemas agravados en ese asunto. En parte por cosas que yo decía, porque son ambientes mucho más pequeños, mucho más endogámicos, ¿sí?
y porque además los juicios son mucho más cercanos. O sea, yo no sé si el secretario no estoy hablando de la presidenta de ACE sabe o no sabe, porque no lo conozco. Pero yo puedo no ser la prima, no la amiga, pero conozco porque vive en la otra esquina y yo sé lo que hace fulano. Entonces, claro, en el interior es mucho más riesgoso, donde la endogamia y el tamaño juegan en contra y dificultan, además de otras cosas, este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, Mariana. No, mucho por favor, éxito en el seminario. Gracias a ti en por todo darnos caso, esta oportunidad de difundirlo. Me da mucha republicana curiosidad de saber qué pasa con ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, después vamos a difundirlas y las haremos llegar. Servirá de excusa para que nos reencontremos. ¿Cómo no? Con gusto. Gracias, Mariana. Te espero en el velódromo cualquier noche de estas. Ahí estaré. Mariana Pomies, directora de Cifra, socióloga, nos ayudó a poner la mañana en camino a propósito de lo dicho, este seminario que lleva como pregunta consigna: la regulación de las encuestas ¿contribuye a una mejor democracia? Está organizado, bueno, por el propio Parlamento del Uruguay, por la Cámara de Empresas de Investigación Social de Mercadeo del Uruguay y su similar a nivel internacional, exactamente, ¿no? Estamos en 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com